Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Hoy revelamos el secreto detrás de su gran pelea. El mundo del espectáculo se ha detenido por completo tras los rumores de un enfrentamiento sin precedentes entre dos de las estrellas más queridas de la pantalla. Todo parecía marchar de maravilla en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero detrás de las cámaras de televisión y de las fotos perfectas en las redes sociales, se estaba gestando una tormenta que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde para ocultarla. Según nos ha revelado un amigo muy cercano al actor, a quien llamaremos Carlos para proteger su identidad, la situación explotó durante una cena privada que se suponía sería una celebración de amor y nuevos comienzos. Carlos, que estuvo presente en ese momento tan tenso, nos ha dado detalles exclusivos que cambiarán la forma en la que vemos a esta pareja. Todo comenzó en una lujosa terraza en el centro de la ciudad, donde el aire estaba cargado de una energía extraña desde el inicio de la velada. Hande llegó luciendo un vestido espectacular, pero su rostro no reflejaba la alegría de siempre. Kerem, por su parte, se veía nervioso, moviendo constantemente sus manos y evitando el contacto visual directo con su compañera de vida. El detonante de la discusión fue algo que Kerem había mantenido en secreto durante meses, una decisión profesional que afectaba directamente el futuro de ambos como pareja. Según nuestro informante, Kerem ha firmado un contrato de exclusividad para trabajar en un proyecto internacional de larga duración en los Estados Unidos, un plan que nunca consultó con Hande. Cuando la noticia salió a la luz en plena cena debido a una llamada telefónica accidental que Hande escuchó, el silencio se apoderó del lugar. Hande, con la voz entrecortada por la sorpresa y la indignación, fue la primera en romper el hielo con una frase que retumbó en toda la terraza. Ella le dijo mirándolo fijamente a los ojos: «No puedo creer que me ocultaras esto, Kerem. ¿Acaso nuestra relación no significa nada para ti a la hora de tomar decisiones tan grandes?» Kerem, tratando de mantener la calma pero con una desesperación evidente en su rostro, intentó explicar sus motivos, aunque sus palabras parecían no encontrar consuelo en el corazón de Hande. Él respondió con firmeza pero con dolor: «Solo intentaba protegernos, Hande. No quería que te preocuparas hasta que todo fuera seguro, lo hice por nuestro futuro». Sin embargo, estas palabras solo sirvieron para encender más la llama de la discordia. Hande no podía entender cómo el hombre que decía amarla podía planear una vida a miles de kilómetros de distancia sin incluirla en el proceso de decisión. La discusión subió de tono rápidamente y los testigos aseguran que los gritos se escuchaban incluso desde la calle. Hande, visiblemente afectada, le reclamó: «Ya no sé qué creer, me has fallado en lo más básico que es la confianza». Kerem, sintiéndose acorralado por sus propios secretos, le gritó de vuelta en un momento de frustración: «Es mi carrera, Hande. A veces tengo que pensar en lo que es mejor para mi crecimiento profesional». A lo que ella respondió entre lágrimas, con una frase que marcó el fin de la cena: «Pero es nuestra vida juntos la que estás poniendo en riesgo por un simple contrato». Carlos nos cuenta que fue el momento más triste que ha presenciado entre dos personas que claramente se aman, pero que están atrapadas en sus propios miedos y ambiciones. La pelea continuó durante casi una hora, donde salieron a relucir otros problemas que habían estado escondidos bajo la alfombra durante mucho tiempo. Se habló de la falta de tiempo, de las presiones de la fama y de cómo cada uno estaba empezando a caminar por senderos diferentes sin darse cuenta. La tensión era tan alta que los otros invitados a la cena decidieron retirarse para darles espacio, pero el daño ya estaba hecho. Hande se levantó de la mesa, tomó su bolso y, antes de salir, miró a Kerem una última vez con una tristeza profunda y le dijo: «La confianza es como un cristal, Kerem, y hoy lo has roto en 1000 pedazos. No sé si podremos recoger los cristales esta vez». Kerem se quedó sentado, solo en la mesa, con la mirada perdida en el horizonte, dándose cuenta de que su ambición podría haberle costado lo más valioso que tenía. Nuestro informante asegura que desde esa noche no han vuelto a hablar de la misma manera. Aunque en público intentan mantener las formas, la realidad es que la herida es profunda.
Kerem ha intentado enviar flores y mensajes de disculpa, pero Ande necesita tiempo para sanar y entender si puede seguir al lado de alguien que toma decisiones tan importantes a sus espaldas. Esta noticia ha dejado a todos los fans en shock, ya que siempre fueron considerados la pareja perfecta, el ejemplo de amor ideal que todos querían seguir. Pero como siempre decimos en este canal, no todo lo que brilla es oro y las estrellas también tienen problemas reales, peleas reales y corazones que se rompen. La gran pregunta que todos se hacen ahora es si este será el final definitivo de su historia o si podrán encontrar una forma de perdonar y reconstruir lo que se perdió esa fatídica noche. Kerem está devastado y según sus amigos más cercanos, no deja de repetir, cometí el error más grande de mi vida por miedo a perderla, y al final, ese miedo es lo que me está alejando de ella. Por otro lado, Ande se ha refugiado en su trabajo y en su familia, tratando de encontrar la fuerza para decidir qué es lo mejor para su bienestar emocional. Es una situación muy complicada porque hay mucho amor de por medio, pero la falta de comunicación ha creado un abismo difícil de cruzar. Estamos siguiendo este caso muy de cerca y les traeremos cualquier actualización en cuanto surja. La lealtad y la sinceridad son los pilares de cualquier relación, y cuando estos se ven comprometidos, incluso el amor más grande puede tambalearse. ¿Podrán superar esta crisis y volver a ser los de antes? ¿O será este el punto de partida para que cada uno siga su camino por separado? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, el ambiente sigue siendo de mucha incertidumbre y tristeza para ambos. Esperamos que puedan sentarse a hablar con calma y resolver sus diferencias, porque verlos así nos duele a todos los que hemos seguido su carrera y su vida personal desde el principio. Es importante recordar que detrás de los personajes de ficción hay seres humanos con sentimientos y errores. La fama no te hace inmune al dolor ni a las malas decisiones. Kerem y Ande están viviendo su momento más oscuro y necesitan el apoyo de sus seguidores más que nunca, pero también necesitan espacio para respirar. No olviden que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano, y en este canal estamos comprometidos a contarles todo tal como sucede, sin filtros y con la mayor claridad posible. Ha sido un placer compartir esta información exclusiva con todos ustedes. Si les ha gustado este video y quieren seguir enterándose de todas las novedades del mundo del espectáculo y de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. También les pedimos que le den un gran like a este video si quieren que sigamos investigando más sobre este tema tan polémico. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y primicias que no encontrarán en ningún otro lugar. Ahora queremos escucharlos a ustedes, porque su opinión es lo más importante para nosotros. Queremos abrir el debate en la sección de comentarios. ¿Creen que Kerem Bürsin hizo bien en ocultar sus planes profesionales para proteger a Ande o piensan que la honestidad debería haber sido lo primero? ¿Consideran que Ande Erçel fue demasiado dura con él o tiene toda la razón al sentirse traicionada por la falta de confianza? ¿Creen que hay vuelta atrás para esta pareja o este es el fin definitivo de su romance?